Buenas tardes. En la materia de problemas socioeconómicos y políticos de México, hemos visto una gran apertura de temas, tales como la Agenda 2030 de la ONU, la movilidad social, el Plan de Desarrollo Nacional del Presidente de la República, etcétera. Como equipo, hemos decidido elegir el tema de la movilidad social, especialmente enfocado en el tema de la educación. A continuación, mi compañera Nancy Daniela Rubio González nos dará un panorama de qué es este tema, qué nos conlleva la movilidad social. Gracias. Hola, bueno, entonces la movilidad social es en sí un cambio que se experimenta en las personas en su condición socioeconómica. Esta movilidad se divide en dos, que es la movilidad absoluta, que es el resultado de factores con avances tecnológicos, cambios económicos y demográficos, entre otros. Mientras que la movilidad relativa compara las oportunidades que tienen las personas con orígenes distintos de alcanzar una determinada posición socioeconómica. Bueno, la movilidad social absoluta y la relativa quizá no ocurran en un mismo tiempo. Entonces, estas se pueden dar, por ejemplo, en niveles altos de movilidad absoluta, porque a una sociedad le fue mejor que en otra en su conjunto, pero al mismo tiempo haya niveles más bajos de movilidad relativa, ya que pues la posición que los hijos ocupan en comparación con la de sus padres no cambió de una manera significativa. En este sentido, la movilidad social guarda una estrecha relación con la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades no implica a la igualdad de resultados. Entonces las personas deben de tomar una iniciativa sobre su propio bienestar y una vez eliminada la desigualdad de oportunidades, el esfuerzo de los individuos es el que determina la desigualdad de resultados. Em, para que una sociedad tenga una baja movilidad social, eh, tiene un resultado de que la alta desigualdad de oportunidades afecta en mayor medida a la acumulación de capital humano y al crecimiento futuro. Entonces, es muy importante mencionar que es imposible que no haya un legado de los padres a los hijos, por ejemplo, en el sentido del capital humano, el capital social o de bienes materiales, porque lo que buscan las políticas públicas de oportunidades es que sea matizar el efecto de la herencia que no tenga que ver con el esfuerzo de las personas, en particular en los extremos de la estratificación, de tal manera que se fomente la movilidad social en todos los niveles. Y para que se entienda mejor esta parte, les voy a compartir un video. A ver, déjenme presento pantalla. Bueno, aquí se entenderá con mayor razón qué es la movilidad social. La movilidad social es la posibilidad de progresar que tiene cada persona. El futuro de cada quien debe depender de su talento y esfuerzo, y no de la situación socioeconómica en la que se nace. La movilidad social puede ser absoluta y relativa. La movilidad absoluta refleja el cambio en las condiciones de vida de una sociedad a lo largo del tiempo. El nivel de vida en esta comunidad mejoró cuando llegaron el agua, el pavimento, la luz y el acceso a servicios como salud, transporte y escuela. Hoy las personas viven mejor que sus padres, es decir, hubo movilidad absoluta hacia arriba. Desafortunadamente, la movilidad absoluta también puede ser hacia abajo. Por ejemplo, por una crisis económica o un desastre natural, la vida de las personas puede ser peor que la de sus padres. La movilidad relativa se refiere a los cambios de posición en la escalera socioeconómica de padres a hijos. Cuando Luis era niño, vivía en esta casa con muchas carencias. En cambio, Mario vivía en esta casa con mejores condiciones. Luis quería cambiar su destino, no quería quedarse en la misma posición que sus padres. Con estudio y esfuerzo, se preparó para progresar en la vida. Luis mejoró su posición en la escalera socioeconómica en comparación con la de sus padres. En cambio, Mario, quien no estudió ni se esforzó tanto, alcanzó una posición menor que la de sus padres y fue superado por Luis.
La historia de Luis nos muestra que el origen no siempre determina el destino de las personas. Para progresar en la vida y que exista movilidad social, es indispensable que haya oportunidades para todos. Así, con nuestro esfuerzo y talento, alcanzaremos nuestro potencial y lograremos movernos. Bueno, y de esta manera entendemos que la movilidad social ya dependerá de una persona si es que quiere avanzar o seguir ¿Qué tal? estancándose. Hola, bienvenidos. Vamos a comenzar. El siguiente video tendrá como objetivo. Ahora mi compañero Alberto continuará con el tema. Gracias, Dani. En mi caso, yo les hablaré un poco sobre la movilidad social relacionada con la educación, como ya habíamos mencionado, pero en el aspecto intergeneracional. Bueno, recordemos que la educación vista por nuestras antiguas generaciones y vista por uno mismo es el instrumento clave en algunos aspectos para que la movilidad social se dé. Recordemos que hay tres tipos de movilidad social: ascendente, que es la que supera de cierta manera la posición social en la que estamos de nuestro hogar de origen. La siguiente es la descendiente, que es en la que nos posicionamos bueno, nuestra movilidad social baja de nuestro hogar de origen. Y por último tenemos la persistente, que nuestra movilidad social en este caso sería igual a la de nuestro hogar de origen. Mm, Recordemos que este tipo de movilidad social depende mucho de la educación. Volviendo a lo mismo, la educación es un instrumento importante para que se dé la movilidad social. Aquí entran ciertos aspectos como estereotipos, sesgos, dicotomías que existen en la sociedad. Me refiero a dicotomías relacionadas a los estereotipos, tal vez con el rol de género, roles de poder, inclusive hasta nepotismos podemos hablar. De manera intergeneracional. No podemos comparar una generación de hace tres décadas, perdón, o cuatro con nuestra generación de esta década actual. Recordemos que los padres, nuestros padres o los padres de nuestros padres, en este caso nuestros abuelos, han demostrado una educación un poco menor a la nuestra. Ciertos estudios han demostrado que los padres, en este caso los padres de nuestros padres, nuestros abuelos, le provieron a los hijos estudios, en este caso padres sin estudios, proveniéndoles a sus hijos estudios, y llegaron por muy máximo a estudios de nivel medio superior a básico, en este caso secundaria. En el caso de nuestra década actual, nuestros padres, ya con estudios superiores o inclusive medios superiores, nos han estado dando estudios donde hemos podido llegar al nivel superior, inclusive medio superior. El rezago educativo es menor en la actualidad al pasado. Tal vez, bueno, yo lo veo desde mi punto de vista por ciertas dicotomías, ciertos estereotipos que la sociedad establece a lo largo de nuestra historia, de nuestro vivir, de nuestro sentir, pues ya que pongamos, por ejemplo, en alguna comunidad rural, tal vez estudiar está mal visto, tal vez te debes por manera empírica dedicar a algún oficio sin ningún beneficio, simplemente por seguir la herencia de tus padres de tal vez eres un indígena proveniente del estado de Oaxaca, donde generación tras generación el barro negro ha sido un oficio tradicional al cual tú también por ende te tienes que dedicar. Esto depende mucho del contexto en el que nos encontremos involucrados. Recordemos que las dicotomías y los estereotipos únicamente viven en la mente de una persona. Igual puede haber personas sin estudios que para sus hijos van a hacerlos valorar este tipo de cosas, y por ende van a hacer que los hijos lleguen a un nivel superior e inclusive a doctorados, maestrías, y pues tengan una movilidad social ascendente donde sea más que marcado el limbo entre un hogar persistente y un hogar ascendente. Para dar un panorama más amplio del tema, mi compañera Daniela me hará el favor de transmitir un material audiovisual y espero sea de su agrado.
El logro educativo en México está limitado por la condición de origen socioeconómico. Las personas cuyos padres tienen niveles bajos de escolaridad no logran alcanzar, en promedio, una formación más allá de nivel secundaria. Esta situación perpetúa la baja movilidad social. ¿Qué podemos hacer para que la educación impulse la movilidad social? En el libro El México del 2018, Movilidad Social para el Bienestar, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias destaca que la cobertura, la calidad y la pertinencia del sistema educativo deben enfocarse en mejorar e igualar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de todo el ciclo educativo. ¿Cómo mejorar e igualar las oportunidades en la educación? Con políticas públicas que extiendan programas exitosos, como escuelas de tiempo completo y escuelas al 100. Asignen mayores recursos materiales y humanos a las zonas y grupos con mayor rezago educativo. Eleven la inversión en las áreas de oportunidad, como son la cobertura en educación media y superior, pertinencia para una mayor vinculación con el mercado laboral y desarrollo de habilidades no cognitivas. Igualar oportunidades para una mayor movilidad social requiere un sistema educativo incluyente y de calidad. Únete a nosotros. Descarga el libro de forma gratuita. Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Promovemos la igualdad de oportunidades. Gracias, Dani. Bueno, como conclusión, tal vez el video menciona ciertas políticas públicas que pueden mejorar este rezago educativo del cual yo les comunicaba, pero desgraciadamente, aunque haya una oferta educativa amplia en nuestro país, ciertos niveles de pobreza o el difícil acceso a estos beneficios a veces se acentúa inclusive más en el hecho de la educación media superior y mucho más en la educación superior. Desgraciadamente, el rezago educativo actualmente en la pandemia que estamos viviendo por COVID-19 se ha marcado mucho más y el limbo entre un año y otro es desesperante. Esto de alguna manera está generando un rezago educativo aún mayor. Pues les agradezco mucho por el tiempo y a continuación sigue mi compañero Ricardo y él seguirá con el tema. Ok, muchas gracias. Yo les hablaré un poco más acerca de las diferencias de género en la movilidad social. La movilidad social tiende a seguir patrones regionales y de género, ya que muchas veces el nivel de la educación de los padres determina si las mujeres se mueven o no de ese estatus. Además, la educación de los hijos también es un factor para que exista o no exista la movilidad social. La educación tiene un papel mediador en los resultados de movilidad social. Puede aminorar el peso del origen, pero no lo elimina. No obstante, este papel no es homogéneo. El contar con estudios es menos redituable para disminuir las desigualdades de origen en el caso de las mujeres, y esto incide sobre su movilidad social. En general, hay menor participación femenina en las carreras enfocadas en la ciencia, en la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, y esta segregación se replica en la participación económica de las mujeres dentro de ciertas ocupaciones. Hay una importante subrepresentación en empleos que tiene que ver con el manejo de las maquinarias y la construcción. A continuación, veremos un material audiovisual que nos dará pues un mejor contexto sobre lo que está pasando. Bueno, esa es mi familia en 3 generaciones. Provengo de una familia donde mis abuelas trabajaban y en casa, dentro y fuera, trabajaban igual que mis abuelos. Llegaron hasta la educación primaria, pero estaban insertas también en el mercado laboral. Eso no era muy común en esa época. La siguiente generación, mi mamá, llegó hasta la educación universitaria y como mi papá también, trabajaron toda la vida hasta pensionarse. Yo, tercera generación,
También llegué hasta la universidad, trabajo. Esto se los vengo a contar porque vamos a hablar sobre la educación superior y qué pasa con las mujeres en la educación superior. Pero antes de eso quiero contarles una anécdota que me pasó cuando estaba en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio, cuando llegaban los exámenes de matemáticas, tenía un compañero que siempre me pedía ayuda, como que le explicara o le ayudara un poco con esto. Y un día por ahí de quinto año, mientras le estaba explicando, me dijo, si vos seguís así, nunca te vas a casar. Yo en realidad eso no estaba en mi ecuación en ese momento, me desconcertó un poco, como si me hubieran dicho que iba a caer un meteorito en un par de años, algo así, o sea, algo así como fuera de lugar. La cosa es que no era importante en ese momento el comentario, pero con los años empecé a entender que ahí estaban jugando algunos estereotipos y roles, ¿verdad? Mis antecedentes eran mis antecedentes y su familia tenía otras figuras, otros roles. Todo esto para contarles que hoy vamos a hablar de las brechas en la equidad de la educación superior. Es relevante porque estamos hablando del 30% de los chicos de 18 a 24, 170,000 más o menos jóvenes. Y una de las aspiraciones que deberíamos tener como en la educación superior es que sea un mecanismo para cerrar brechas intergeneracionales de reproducción, digamos, de pobreza y de desigualdad. Por eso podría importarnos la equidad educativa, porque esto mejora el bienestar individual y la cohesión social. Y cuando hablo de desigualdad, ¿a qué nos referimos? En realidad, diferencias podemos tener muchas, ¿verdad? Podemos tener diferentes capacidades, eso está bien, es lo que es. Pero las desigualdades se dicen desigualdades cuando estas diferencias superan lo que pueden ser las capacidades individuales. Y están, digamos, relacionadas más bien con la pertenencia a un grupo que favorece a uno con respecto a otro, ¿verdad? Entonces ahí es si podemos empezar a hablar de desigualdades que están dependiendo más bien del origen de la persona. También que se sostienen a través del tiempo, ¿verdad? Que se mantienen a través del tiempo, ahí podríamos estar hablando de desigualdades, y son de tal magnitud que con el esfuerzo individual de las personas va a ser difícil superarlas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para apoyar, digamos, esos grupos que estarían siendo más vulnerables a presentar desigualdades? Bueno, si gustan, pueden seguir viendo el material audiovisual. Se llama Somos o no somos, equidad de género en la educación. Se encuentra en YouTube. Es un canal que se dedica a hacer muchas de este tipo de conferencias. Y bueno, en conclusión, lo que puedo decirles es que pues tal vez sí, hay veces en las que pues sí afecta a veces el género a la hora de buscar oportunidades y también en la movilidad social, pero pues eso no nos debe de determinar. Ahora mi compañero Ernesto continuará con lo siguiente. Bueno, como ya lo habían dicho anteriormente mis compañeros, la movilidad social está determinada por las áreas de oportunidad del país de origen de cada individuo que decide pues prácticamente emigrar y mejorar claramente su condición económica o en este caso particular lo que es una condición educativa. Ahora, pues en este sentido podemos hablar claramente en el que la movilidad social regional tiene un enfoque territorial y en que las oportunidades pues no son las mismas en distintas regiones del país o estados, con regiones bien determinadas como lo son las del centro del país, el sur y el norte del mismo, en donde podemos hacer mediciones de movilidad dependiendo la situación económica de cada región. Así que, basados en distintos informes de movilidad, esta se da con mayor auge en las zonas más urbanizadas del país, lo que significa que, pues en el caso de México, esto se traduce en una heterogeneidad regional que es muy importante y en donde la parte sur del país pues presenta los niveles más bajos de movilidad social ascendente, mientras que en el norte pues son mucho más altos. Así que ahora pues vamos a ver una pequeña charla de un experto en la materia que nos habla de todos estos
factores que son motivadores en la movilidad regional. Ana María Muñoz y Luisa Iglesias Arvide. Anita, tú y yo muy intensas hablando de educación fuera del aire. Todo se debe a este reporte presentado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, este reporte llamado Movilidad Social Educativa 2020, una mirada a las diferencias regionales, que lo que platicábamos fuera del aire, Anita, es que este reporte expone las características regionales de la movilidad educativa y sobre todo las desigualdades. Así es, Luisa, este informe básicamente se centra en presentarnos qué parte de la población, el porcentaje de la población que no está superando el nivel educativo de sus padres. Y para hablarnos más al respecto, tenemos ya en la línea telefónica a Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Rodolfo, muy buenos días. Les saludamos Luisa Iglesias y Ana María Muñoz. Muy buenos días, Luisa. Muy buenos días, Ana María. Buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Rodolfo. Te agradecemos que nos hayas tomado la llamada esta mañana. ¿Qué es lo que dice este reporte de Movilidad Social Educativa 2020? Bueno, nuestro reporte se centra en establecer bajo qué circunstancias las personas pueden superar la educación de sus padres. Sí. Esto es lo que llamamos justamente movilidad social educativa. Ahora, esta posibilidad es muy distinta en diferentes zonas del país. Lo que encontramos es que en el sur del país, por ejemplo, alrededor del 44% de los hijos que proceden de hogares en donde los niveles educativos son muy bajos, van a permanecer en la misma posición que sus padres. Esta cifra es muy diferente en el norte del país, en donde tendremos solamente al 26% de los hijos que no lograrán un nivel educativo que supere la baja condición de los padres. Así es que encontramos diferencias notables a nivel regional. ¿A qué se deben estas diferencias? Sí. Fundamentalmente a las condiciones de origen de las personas, las condiciones que viven dentro de su hogar. No es falta de esfuerzo, no es un problema de que no se den las condiciones para que las personas le echen más ganas, por así decirlo, sino más bien el peso de las desventajas que comienza con la baja escolaridad de los padres, el bajo ingreso, la baja infraestructura que a veces sume a las personas en una situación de pobreza y que a pesar de su mejor esfuerzo, pues no logran superar estas condiciones. También examinamos el papel de la escuela pública en la movilidad social. Exacto. Y vemos que a pesar de que la movilidad es baja en nuestro país en general, pues la poca que existe le debe una gran parte de su existencia justamente a la escuela pública. Entre el 97 y el 99% de las posibilidades de superar el nivel de escolaridad de los padres está asociado justamente a la escuela pública. Así es que hay que concentrar ahí los esfuerzos de política pública para que tengamos una mayor movilidad social en el país. En particular, pues mejorar la calidad educativa, el presupuesto, la organización de la escuela pública y por supuesto acompañar también esto de apoyos a los estudiantes, como por ejemplo las becas o las transferencias monetarias que se han dado en esta administración, pero reconocemos que esto es absolutamente insuficiente. El foco tiene que ser el sistema educativo mexicano. Rodolfo, muchas gracias por todo este panorama. Acaba de mencionar el presupuesto como uno de los aspectos clave para solucionar este problema. En específico, ¿en qué rubros se tendría que invertir más para solucionar este problema de movilidad? Bueno, antes de entrar a rubros específicos, hay que primero defender el nivel del gasto público en general. Uh-huh. En el presupuesto 2021 se planteó un aumento de apenas 0.4% del presupuesto educativo, lo cual es inferior al crecimiento de la población. Por lo tanto, el gasto per cápita en educación está disminuyendo. Esto hay que revertirlo.
Ahora, ¿dónde están los problemas centrales a los que habría que dedicar este presupuesto educativo? Uh-huh. Hay dos. La primera parte, que no solamente tiene que ver con la educación, es la infancia temprana. Se requiere una gran atención en los primeros años de vida, pero claro, esto está también asociado al presupuesto de salud, porque no es únicamente una cuestión de enseñanza, aprendizaje, sino también de estimulación para mejorar las condiciones de salud de las personas. Propiamente en la parte educativa, el segundo foco está en la educación media superior, en donde se está dando una gran deserción, a pesar de que se están otorgando becas en esta parte del sistema educativo. Esto lo que significa es que las transferencias monetarias, a pesar de que sirven, pues no están resolviendo el problema. Y se requiere, por ejemplo, invertir en darle seguimiento cercano al aprendizaje de los alumnos en este paso de la secundaria a la media superior, sobre todo con tutorías o con orientaciones específicas a los alumnos. Y ahora más que nunca, dado que no hay, digamos, una enseñanza presencial, sino a distancia. A ver, a mí me gustaría tocar este tema en particular, el tema de las clases presenciales como uno de los factores a analizar hacia adelante. Me quedo pensando en el tema presencial debido a la pandemia. También me quedo pensando, Rodolfo, en las muchas violencias que se viven en el país y cómo éstas pudiesen o no expresarse en este mapa, en este trazo de la desigualdad que estamos describiendo en esta primera emisión. Y de igual manera también me gustaría hablar de la calidad y de los modelos educativos que tenemos a lo largo del país, como estos 3 puntos, pandemia, violencias y modelos y calidad educativa. ¿Cómo podemos sumar esto que acabamos de mencionar precisamente a este reporte de movilidad social educativa 2020? Bueno, en lo que se refiere a la pandemia, hay presiones extraordinarias para los hogares y para el sistema educativo, pues derivadas de tener que dar clases a distancia o intentar un aprendizaje a distancia. Esto requiere, ligándolo con el presupuesto, pues un mayor equipamiento, ya sea para los alumnos o los maestros, que permita la interacción entre ellos para, por lo menos, intentar dar los mismos resultados que una enseñanza presencial. Uh-huh. Esto no ocurre, por ejemplo, cuando el alumno simplemente es un ente receptor, por ejemplo, de imágenes de televisión o de programas de televisión, sí, pues que no sustituyen lo que es la interacción con el maestro. En lo que se refiere a la violencia, pues el confinamiento también está representando un aumento en la violencia intrafamiliar, y esto también representa una disrupción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay espacios, no hay una dinámica familiar que pueda darse sanamente en una situación de pobreza, con presiones económicas, sin apoyos extraordinarios a los ya existentes, y esto también pues va a deteriorar las posibilidades de aprendizaje de los alumnos. Y finalmente todo esto tiene que hacernos repensar cuál es la prioridad de la calidad educativa. Y esta, que es muy difícil primero de precisar y después de alcanzar, por lo menos tiene un instrumento que ayuda a orientar algunas medidas y que tiene que ser revalorado. Y esta es justamente la evaluación del sistema educativo, la evaluación de los docentes, la evaluación de los alumnos, la evaluación de las escuelas y del conjunto del sistema, no con un ánimo punitivo, sino más bien de orientación, de diagnóstico y de toma de medidas. Así es que ahí también hay mucho por avanzar. Por supuesto. Rodolfo, ya para finalizar, yo me quedé con esta duda. Tenemos los factores de la pandemia que sin duda han agravado más el problema de la deserción escolar, principalmente en el nivel medio superior, pero ¿qué otros factores, independientemente de la pandemia, están orillando a los jóvenes a dejar sus estudios en este nivel, a pesar de tener apoyos económicos? Bueno, hay dos cuestiones. No es únicamente
la pandemia como amenaza a la salud, sino la pandemia como disrupción a la actividad económica que hace que los hogares caigan en una situación de pobreza. Recientemente el Coneval pues nos ha informado que la pobreza laboral ha pasado de 34 a 44%, a 44, sí. Lo cual significa millones de personas con mayores necesidades de ingreso y que en muchas ocasiones tienen que recurrir a sus hijos para buscarlo, interfiriendo con su actividad de aprendizaje. La otra es la propia política económica que podría afinarse para evitar estos problemas. Las becas educativas son más bajas que las becas, por ejemplo, del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, la propia política laboral en ocasiones da más incentivos a trabajar y abandonar la escuela que a permanecer en ella. Si se afinara el monto de estas becas, yo creo que tendríamos un incentivo en una dirección de permanencia en la escuela. Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, muchísimas gracias, un gran abrazo y hablamos muy pronto. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas